Muy bien, buenas noches, una nueva sesión de esto que es el Club de Lectura de la Llave del Aprendiz. Hoy nos toca tercera sesión de Ágilmente, de Stanislao Bachrach. Hoy nos toca desarrollar el capítulo número 3, que es bastante largo. Vamos a ver si podemos finalizarlo el día de hoy. Y donde nos empieza a hablar de ese desafío creativo, ¿no? Aquello que estuvimos hablando en los primeros capítulos. Este es el proceso creativo. Así que vamos a darle comienzo. Dice el primer título: lo tradicional no le sucede a todos. Confía en la incertidumbre, te conducirá a la claridad. Y esta es una frase de Johanna Swanger. El proceso creativo se describe en 5 grandes etapas. La primera es un periodo de preparación. Uno se sumerge, conscientemente o no, en una serie de problemáticas o en algún desafío, objetivo que le interesa o le despierta curiosidad. ¿Qué quiero resolver? ¿Qué me interesa? Lo que llamamos nuestro desafío creativo. De manera ocasional, puede suceder que uno logre tener un descubrimiento creativo sin mucha preparación. La segunda etapa de este proceso es un periodo de incubación. Las ideas se agitan por debajo del nivel de la conciencia. En este momento aparecen conexiones inusuales y las ideas se empiezan a asociar una con las otras, sin que nosotros las llevemos conscientemente por un camino derechito y angosto. Algo está por suceder. Es la famosa frase: voy a consultarlo con la almohada. Durante este periodo hay ciertos intervalos de proceso consciente, pero al ser misterioso porque no es consciente, muchas veces se empieza en la incubación como la etapa más creativa. Ya que el proceso consciente puede ser analizado por las reglas de la lógica, de la razón, lo que sucede en los espacios vacíos, oscuros, desafía el análisis y evoca algo misterioso que rodea la creatividad. Algunos llegan a hablar de algo místico, la musa inspiradora, por ejemplo. La incubación puede durar años y a veces horas o minutos. La tercera etapa es la de la revelación o insight, el momento eureka de Arquímedes, como cuando la última pieza del rompecabezas se junta con las demás. Las revelaciones pueden ocurrir en cualquier momento, pero cuando suceden son recordadas con mucha intensidad y emoción. En general, devienen en nuestro consciente luego de mucho tiempo de trabajo. Es como estar sosteniendo un corcho debajo del agua y al soltarlo, ver que aparece en la superficie. Según la experiencia, uno llega a revelaciones importantes o creativas cuando está preparado, con la mente dispuesta, como aquellas personas que han pensado y trabajado arduo en algún problema o en algún desafío o en alguna disciplina. Pero hay también situaciones donde se llega a ideas creativas donde nadie se ha preguntado nada, donde no se conoce el problema. Esto es cuando una persona identifica que existe un problema y también una solución. Se ha descubierto un problema. Más adelante veremos qué le sucede al cerebro justo antes y durante un insight. La cuarta etapa es la evaluación. Debemos decidir si esa revelación contiene algún valor y si vale la pena llevarla a cabo. Es un momento muy emocional. Uno tiene que procesar esa idea y tratar de decidir si hacerla realidad o no. Muchas veces uno se siente inseguro o con mucha incertidumbre, ya que se trata de algo no conocido. Aquí también es cuando aparecen las críticas propias o ajenas. La gente que trabaja con nosotros, sus criterios y sus prejuicios. Es como cuando uno pinta un cuadro y se aleja para ver lo que está pintando, cuando uno relee algo que escribió, cuando los científicos revisan cálculos o ecuaciones para ver si lo que piensan está bien. La gran mayoría de las relaciones no va muy lejos, pero cuando estas son adecuadas, cuando realmente tienen sentido, empieza el trabajo de la elaboración, que es la última etapa del proceso y la más larga. Lleva más tiempo y más trabajo. Edison decía: 99% transpiración y 1% de inspiración. Hay que ponerse a trabajar, implementar e incluso muchas veces salir de la zona de confort, esforzarse, cambiar, animarse, convencer a los demás. Es decir, si tenemos una revelación que consideramos muy útil para nuestro desafío, rara vez el proceso termina allí. La realidad nos muestra que esa idea nueva debe ser refinada.
Los bosquejos del hemisferio derecho deben ser transformados en una obra de arte terminada. Pocas veces esta labor es divertida, pero es esencial. Estas etapas del proceso creativo no hay que tomarlas de manera literal. Muchas personas contribuyen de manera creativa en sus disciplinas o sus vidas, sin pasar necesariamente etapa por etapa. El proceso creativo tiene interrupciones constantes, donde se va incubando en distintas circunstancias, revelando cosas en diferentes etapas. No es un proceso lineal todo el tiempo, sino que va teniendo distintos círculos o nudos que requieren de muchas revelaciones por momentos. Y depende también de cuán profundo y necesario sea lo que queremos comprender o resolver, o de cuál es nuestro desafío. Las 5 etapas del proceso creativo son una manera muy simplificada y en ocasiones esto puede confundirnos, pero a la vez es una forma bastante válida y simple de organizar este procedimiento muy complejo. Creo que lo más importante es recordar que estas etapas no son exclusivas y en general se superponen y ocurren muchas veces durante el proceso hasta que éste se termine. Sintetizar, no dar tantas vueltas. Entonces tenemos que el proceso creativo son 5 etapas. Periodo de preparación, periodo de incubación, el periodo de revelación, el de la evaluación y el de la elaboración. Y nos da una técnica que se llama preguntas divertidas. Si tu problema fuese un ser vivo, ¿cómo sería? Dibuja un ser vivo que sea tu problema. Pensá cómo sería el pasado y las reencarnaciones futuras de tu problema. Pensá en qué tu problema se podría comer. ¿Cómo sería el gusto? ¿Hay algo muy hermoso en ese problema? ¿Hay algo muy interesante en el problema mismo? ¿Podrías imaginarte la vida personal del problema? ¿Cómo es políticamente? ¿Cómo es su religión? ¿Cómo sería su vida amorosa? ¿Cuándo nació ese problema? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene amigos? ¿Tiene miedos? Si vos fueses el psicólogo o el terapeuta del problema, ¿qué cosas te confesaría a vos? Bueno, acá con estas preguntas, ¿no? Nos ponemos creativos, nos ponemos imaginativos. Creo que no hay mucha lógica en estas preguntas, ¿no? Si mi problema fuese un animal, ¿no? Sale de lo convencional con estas preguntas y con esta técnica. Bien, continuamos. ¿Cómo se nos ocurren las ideas? La creatividad, dice, se alimenta de ideas y estas provienen de alguna parte. Las ideas se crean en el cerebro, nuestra mente. Uno de los trabajos más interesantes para explicar la aparición de las ideas es Neurociencia Cognitiva y el Estudio de la Memoria, de Eric Kandel, ganador del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año 2000 por esta contribución. El doctor Kandel y sus colaboradores proponen un nuevo modelo del cerebro, el de la memoria inteligente. Desde la aparición de este último, la mayoría de los neurocientíficos ha dejado de aceptar la teoría del doctor Roger Sperry sobre los 2 hemisferios, derecho e izquierdo, del cerebro. En la teoría de Kandel, el análisis y la intuición trabajan de manera simultánea en todos los modelos de pensamiento. No hay tal cerebro izquierdo ni cerebro derecho. Solo existe el aprendizaje y el recuerdo, los cuales trabajan con diferentes combinaciones en todo lo largo del cerebro. Para no abrumarlos con complejidades científicas, la teoría dice más o menos lo siguiente. Desde el momento en que nacemos, todo, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, queda registrado en algún lugar del cerebro. Llamémoslo memoria inteligente. No solo nuestras experiencias, sino todo lo que aprendemos, lo que leemos, lo que vemos, lo que nos cuentan. Una forma visual que me gusta usar para entender esta teoría es imaginarse que el cerebro está lleno de cajones y que cada cosa o evento que nos sucedió, que aprendimos, quedó guardado en algún cajón, en nuestra memoria inteligente. El cerebro como una cajonera. ¿Sabías que una de las actividades que más energía consume en el cerebro es la de pensar cosas que nunca antes hemos visto? Es también por esto que resulta tan difícil pensar cosas nuevas. Los cajones comienzan a abrirse y cerrarse y los recuerdos en ellos se conectan de manera azarosa. Y cuanto más relajados estemos, más se abren y se cierran y se interconectan. Cuando esto ocurre en algún momento particular del día o de la noche, tenemos más ideas que en el resto de la jornada. Esto depende mucho de cada persona. Por ejemplo, en la ducha, yendo a correr, haciendo deporte o en el auto, manejando.
Son momentos de claridad mental. Cuando el cerebro está más relajado, aparecen más ideas. Estas pueden ser rutinarias, conocidas o no importantes, y a veces pueden ser ideas que podemos llamar creativas. Cuantas más se nos ocurran, más chances tenemos de alguna sea creativa. En resumen, las ideas son la combinación azarosa de conceptos, vivencias, ejemplos, pensamientos, historias que ya estaban almacenadas en nuestra memoria inteligente, en nuestros cajones. No decimos nada nuevo, la novedad es la forma en que combinamos lo ya conocido. De repente, estas combinaciones que chocan entre sí aparecen en nuestro consciente. Vemos la idea. Hemos tenido un insight o una revelación. Cuanta mayor es nuestra claridad mental, más posibilidades de insight o de revelaciones. Cuanto menos ruido haya en nuestro consciente, cuanto más tranquilos estemos, disfrutando, haciendo algo que realmente nos gusta, más insight tenemos. Beethoven experimentaba con 70 versiones diferentes de una frase musical antes de quedarse con la definitiva. Hago muchos cambios, rechazo y pruebo de nuevo hasta que estoy satisfecho, le decía a un amigo. Es completamente normal el constante refinamiento de tus ideas hasta encontrar la que suene mejor que vos, mejor para vos. Esto lo entienden muy bien algunas empresas muy innovadoras. Le dan a sus empleados tiempos libres en espacios flexibles, amplios, luminosos, agradables, con tiempo para imaginar el futuro. Allí más relajados, sin la necesidad imperativa de estar apagando el incendio de la rutina, saben que tendrán más ideas. Por una cuestión estadística matemática, como ya hemos discutido, cuantas más ideas tenemos, más chances o más posibilidades de que alguna sea creativa. Si la organización es generosa con los empleados, estos son generosos con la organización. Un ejemplo de esto, Google, por ejemplo, ¿no? Google le da a sus empleados, dentro de su horario laboral, tiempo de ocio. Por lo que he visto, tienen en sus oficinas pool, videojuegos, sillones para descansar, hamacas reclinables, un montón de cosas como para que este tiempo de relajación les sirva a sus empleados para mejorar. Y nos trae también un ejemplo de Lionel Messi en la selección nacional argentina y en Barcelona. Esto es un libro que tiene ya unos cuantos años y en este caso lo que comenta es que Messi rendía mejor en el Barcelona que en la selección. Había muchos parámetros a tener en cuenta. En la selección, él tocaba la pelota 3 o 4 veces y tenía menos posibilidades de gol. En cambio, en el Barcelona ya estaba afianzado con sus compañeros, jugaba con los mismos compañeros hacía años, décadas, y conocía el sistema de juego. En cambio, en la Argentina iban rotando los jugadores, iban cambiando, no eran siempre los mismos. Y él no producía lo mismo que producía en el Barcelona. Y nos dice que tiene que haber un ambiente estimulante para poder ser creativo. Después nos da la técnica del dibujo abstracto, ¿sí? Hace varios dibujos abstractos usando cualquier tipo de forma, las que vos quieras. Hacelo bien rápido, usando tu intuición. Selecciona una de las formas que dibujaste, la que más te guste, la que te llame más la atención. Deja que tu intuición elija. Encontrá en esa forma los atributos y características más esenciales. Por ejemplo, suave, algo liviano, algo grueso, algo raro, circular, etc. Usa esos atributos y características para inspirarte a dibujar otra forma distinta. Estudia qué es lo que puede representar esa última figura. Una nube, un gato, un yogur, un soldado, etc. Mezcla estos conceptos que descubriste en tu figura con tu desafío creativo. Bien. Nos dice que lo seguro es que todos tenemos revelaciones en el día o la noche. Estudios muy modernos muestran que muchas de las ideas que provienen de la combinación de conceptos en ese abrir y cerrar de cajones mentales se nos olvidan apenas aparecen o poco tiempo después. Debemos capturarla de inmediato en el papel o en dispositivos de touchscreen. Por eso nos dice que siempre es importante escribir. Nunca deben subestimar el poder de una idea que aparece de la nada. En el momento más inoportuno del día, escríbanla. Relean las notas. Tachen aquellas que ya no sirven para que no contaminen su campo visual. Les propongo pensar cuáles fueron para ustedes sus últimas 10 buenas ideas. ¿Dónde estaban cuando se les ocurrieron? Anoten.
Anoten, anoten todo. Continuamos. Primero, producir, dice. Mencionamos el pensamiento productivo, aliado de la creatividad, como poder pensar cosas realmente nuevas, en contraposición del pensamiento reproductivo, que tiende a repetir lo que ya conocemos. Pero también podemos referirnos a la producción en cantidad. Genera muchas ideas, muchas jugadas de Messi para que terminen en un gol. Cuando Edison mejoró la lamparita y creó la batería, un asistente le preguntó cómo hacía para persistir tanto, tratando de lograr esos inventos cuando ya había fracasado miles de veces. Edison le decía que no entendía la pregunta. Para él, nunca había fracasado. Había descubierto formas de que no funcionara. Picasso pintó entre sus cuadros, trabajos y dibujos unas 50.000 obras. Claramente, de esta producción gigante, no son todas conocidas. Sin embargo, él sabía que para poder crear algo diferente y que gustara, tenía que primero producir mucho. Hay que producir y generar muchas ideas antes de limitarse a pensar en una que esté buena o que sea diferente. Para esto hay que pensar de manera fluida, sin criticarse, sin juzgarse, sin evaluarse. Al principio hay que soltarse, desinhibirse y dedicarse a generar. Nada es más contraproducente para la creatividad que la crítica o el juzgamiento. Para nosotros, esto es difícil de evitar. Somos educados y condicionados de forma crítica y juzgamos permanentemente. Estamos juzgando nuevos pensamientos y nuevas ideas. Lo hacemos de manera inmediata e instintiva. Es como manejar un auto con un pie en el acelerador y en el otro el freno. En consecuencia, cuando estamos generando muchas ideas, lluvia de ideas o brainstorming, como se le dice también, pasamos parte de nuestro tiempo, a veces demasiado, imaginando todas las razones de por qué esa idea no va a funcionar o no va a poder ser implementada. Pero lo que en realidad debemos dedicarnos es a generar todas las ideas posibles. Una vez que la idea es juzgada por alguien o autojuzgada, el pensamiento creativo se paraliza. Si esto sucede, las pocas nuevas ideas que van a ser generadas a partir de ese momento van a volver, eventualmente, a los pensamientos de los patrones conocidos, seguros y conservadores que tenemos en el cerebro. Pensar sin juzgar es algo dinámico y fluido. Allí las ideas van a empezar a rebotar una con otras y vamos a poder asociar nuevas ideas, nuevas combinaciones de ellas y a disparar un sinfín de posibilidades. Hay una manera de hacerlo mejor, decía Thomas Edison. Encontrala. Bien. Luego está la técnica de Scamper. Scamper es una lluvia de ideas para principiantes o para gente que no sabe debatir bien en forma ordenada. Se realiza con una serie de preguntas oportunas y dirigidas. Las preguntas se relacionan con sustituir, combinar, adaptar, modificar, ponerle otros usos, eliminar y reordenar o a veces revertir. Por ejemplo, dice, si mi desafío es mejorar el rendimiento de mi equipo de trabajo, empiezo a usar la letra S de sustituir. Puedo sustituir cosas, lugares y procedimientos. ¿Qué hago? ¿Cambio la gente? ¿Echo algunos? ¿Contrato otros? ¿Cambio de trabajo? ¿Cambio la manera de ejecutar los proyectos? ¿Cambio de líder? La C de Scamper es de combinar. Combino temas, conceptos e ideas. Combino las posiciones de los empleados. A aquellos que venden mejor los mando a un escritorio y a los que venden peor los mando a vender para ver qué pasa. Combino el trabajo de ellos con alguna cosa recreacional. La A de Scamper es de adaptar. Adapto ideas de otros contextos y así sucesivamente. Al final, ha generado respuestas para todas esas hipotéticas preguntas y muchas de ellas van a ser ideas o adaptaciones de ideas que vas a evaluar y que te van a servir en otro desafío creativo. Otro obstáculo a tu creatividad. Cuando tenés una buena idea, esto puede frenarte a descubrir otra mejor. Por eso hay que generar sin pensar si está bien o no, si será implementable, si resolverá el problema. Hay que permitirse un tiempo en generar sin censurarse. Para esto siempre recomiendo imponerse un desafío de tiempo y de cantidad de ideas. De esta manera se focaliza la energía.
100 ideas en una hora es la estrategia de tiempo-cantidad más utilizada en empresas innovadoras. 100 ideas parecen un montón en una hora, ¿no? Dice, piensen y escriban 100 funciones diferentes que puede tener un ladrillo. Verán que las primeras 10 o 20 van a ser las típicas, las comunes, las conocidas. Construir una pared, para pararse arriba, para fabricar una parrilla, para sostener libros en una biblioteca, etc. Después, las segundas 30, 40, 50 ideas van a empezar a ser un poquito más originales. A medida que uno está por alcanzar ese límite de 100 ideas, la mente hará un esfuerzo extra y así se van a generar alternativas mucho más creativas o imaginativas. Para poder hacer esto de manera eficiente, uno tiene que frenar al crítico interno y empezar a escribir todas las ideas, incluso las obvias y las que pensamos que son malas. Entonces, es probable que el primer tercio de ideas incluya las viejas, las mismas. En el segundo, van a ser más interesantes. Y en el último, seguramente van a mostrar otras revelaciones, curiosidades y complejidades. De esta manera, si no nos hubiésemos impuesto una cantidad enorme de ideas, esas últimas 30 no habrían aparecido nunca. El pensamiento creativo depende mucho de este continuo pensar de ideas, de manera que sea lo suficientemente largo como para eliminar al principio las primeras ideas bien comunes, las habituales, las conocidas, y para poder producir las más inusuales e imaginativas una vez descartadas las primeras, con el correr del tiempo. Una de las formas más eficientes de generar una gran cantidad de ideas durante la semana es ir catalogándolas y escribiéndolas en alguna libreta o teléfono celular a medida que van surgiendo. Como vimos, aparecen y se van de manera repentina. Más allá de poder dedicarse una hora a generar ideas, el cerebro funciona las 24 horas y aquellas aparecen en cualquier instante del día, aún más en los momentos de claridad mental. Uno puede construirse su biblioteca de ideas. Además, cuando uno las escribe y cataloga, se acelera el pensamiento y se focaliza la atención. Resulta un método muy sencillo pero poderoso y también bastante sorprendente, ya que utiliza un lado compulsivo de nosotros y nos hace cada vez más fluidos y flexibles pensadores. Cuanto más escribimos, más rápido pensamos y de manera más dúctil. Bien, fluir mental. Para que tu pensamiento sea más fluido, o sea, tenga más cantidad y más flexible, sea más creativo, hace listas. Hacer listas de cosas es una manera muy poderosa de incrementar la fluidez de tu pensamiento. Por ejemplo, haz una lista en pocos minutos de todos los usos posibles que pueda tener una bicicleta. Es probable que se te ocurran muchas cosas, pero también te vas a censurar algunos pensamientos y vas a listar solo las más obvias. Para poder romper con esa censura, necesitas ser flexible. Permitite escribir un montón de otras ideas. La flexibilidad a nivel pensamiento significa la habilidad para ver más allá de lo ordinario y lo convencional. Significa tener un rol de pensamiento donde se improvise más. Ejercicio para ejercitar el pensamiento fluido y flexible. Escribí una oración de 4 palabras. Ejemplo, quiero comer muchos duraznos. Escribí oraciones de 4 palabras donde cada palabra empiece con la primera letra de la oración original. Por ejemplo, la Q de quiero, la C de comer, la M de muchos y la D de duraznos. Quizá cambie muy deprisa o queso cantábrico mal cocido. Bien. Ahora vamos con algo que nos viene mencionando, ¿no? Y es esto de el juzgarse que nos lleva a bloquear nuestro proceso creativo. Bloqueos y revelaciones en el cerebro. Un insight es como encontrar una aguja en un pajar. Hay un trillón de posibles conexiones en el cerebro y debemos encontrar una que es exactamente la que necesitamos. Pensá en tu potencial creativo como un bosque que se incendia ferozmente. Energía furiosa y caliente, esparciéndose y creciendo con poder explosivo. Los bosques no se incendian mágicamente de la nada. Empiezan con una chispa. Igual que la creatividad. Uno de los grandes bloqueos de la creatividad es que tenés la sensación de que necesitas imaginar y diseñar a la perfección toda tu solución creativa antes de empezar a trabajar en tu desafío. Todos los proyectos creativos que he trabajado han nacido de una simple pero perfecta chispa de inspiración. Todos los desafíos creativos rebotan, hacen metamorfosis
y cambian de dirección durante su camino a la solución final. Los bloqueos creativos son conocidos en neurociencia como impasse. Ocurren cuando uno está haciendo alguna tarea utilizando sus pensamientos conscientes y se encuentra en un camino sin salida donde no logra resolver algo. Un impasse es como una piedra en el medio del camino de un deseo mental, alguna conexión que vos querés hacer pero que no podés concretar. Querer acordar del nombre de un viejo amigo, pensar cómo se va a llamar tu nuevo hijo, o directamente estar en blanco por completo y no saber qué escribir sobre un proyecto. Todos experimentamos con regularidad estos bloqueos o impasse. Cuando uno necesita ser creativo, es muy importante y relevante traspasarlos o evitarlos de algún modo. En el mundo de hoy ya hay estudios que muestran que más del 50% de los trabajadores hace tareas relacionadas de alguna forma con la creatividad. De escribir, inventar, diseñar, dibujar, colorear, recontextualizar, etc. Crear o transmitir información de una manera novedosa. La novedad nos llama poderosamente la atención y en el mundo de los negocios, esta tiende a generar ganancias. En este sentido, el proceso creativo es un gran motor para la creación de valores. Aunque en general la mayor parte de tu día estés ejecutando rutinas que no implican mucha creatividad, muchas veces te encontrás con un inconveniente nuevo. Algunos de estos problemas no tienen procedimientos a seguir, explicaciones obvias o recuerdos en el cerebro y requieren soluciones distintas de las que ya han sido trabajadas o realizadas. Para sobrepasar los bloqueos y permitir la aparición de insights, nada mejor que silenciar la actividad de tu córtex, donde se generan tus pensamientos conscientes. Es el mismísimo ruido del córtex el que provoca los bloqueos. Gracias a la tecnología podemos medir qué sucede en el cerebro mientras las personas están tratando de solucionar asuntos de diferentes características. El doctor Mark Beeman, de la Northwestern University, descubrió que el 40% de las veces las personas resuelven los problemas de manera lógica, probando una idea atrás de la otra hasta que algo hace clic. El otro 60%, como ya vimos, lo hace mediante insights, una experiencia caracterizada por no tener una progresión lógica para llegar a la solución, ya que esta surge repentina y sorprendentemente. Como ya aprendimos sobre el proceso creativo, estos insights involucran mucho el inconsciente y aparecen en lugares y tiempos raros, no usuales, en especial cuando uno está haciendo algo donde no hay un esfuerzo del córtex, la razón, el consciente, para resolver un problema. Hemos mencionado que en general cuando uno se enfrenta a un problema nuevo, lo que hace es aplicar estrategias que han funcionado en experiencias previas. Esto funciona bien si el problema nuevo es muy parecido al problema viejo y si no se necesitan soluciones diferentes, creativas. Sin embargo, en muchas situaciones, la respuesta del pasado lo que hace es frenar mejores soluciones que podrían surgir. Esta estrategia incorrecta se convierte en la fuente del impasse, que sucede cuando uno intenta encajar soluciones antiguas en problemas nuevos. Lo que muestra la ciencia es que muchas veces uno se queda atrapado en un impasse debido a que las respuestas equivocadas están frenando las correctas. Poder resolver un impasse es como tratar de cambiar la dirección del tránsito en un puente. Tenés que detener los autos de una mano antes de que suban al puente para que pasen los de la otra. Cuando vos te tomás un recreo del problema, tus formas activas y conscientes de pensamiento disminuyen y ahí le estás dando lugar al subconsciente para que empiece a hablarte. Esto explica también por qué las respuestas a tu problema a menudo las tienen otras personas, con otras perspectivas que no están atrapadas en tu forma de pensamiento. Lo que hay que hacer cuando uno llega a un impasse es algo contraintuitivo. No tenés que tratar de focalizarte cada vez más fuerte y más tiempo en ese problema. Deberías hacer algo completamente diferente en esos minutos, algo que te interese, algo divertido. Es la mejor forma para estimular la aparición de revelaciones. Además, el hecho de focalizarte con más intensidad en el problema lo que hace es incrementar tu ansiedad. Beeman observó que las personas que resuelven los problemas mediante insight tienen mayor actividad en una región del cerebro conocida como el lóbulo temporal anterior derecho. Se encuentra justo debajo del oído derecho y forma parte del hemisferio derecho, el más relacionado con las conexiones holísticas. Esta área reúne información del cerebro que está distante,
lo cual me hace pensar en los cajones lejanos que se abren y se cierran, desbordando conceptos que se juntan en un nuevo concepto en el lóbulo temporal anterior derecho. Otras observaciones muestran que un segundo y medio antes de tener un insight, el cerebro parece estar muy tranquilo. Durante este tiempo, hay un incremento repentino y prolongado de una actividad eléctrica que se llama alfa en todo el lóbulo occipital derecho, región que procesa la información visual. Esta súbita actividad alfa desaparece con exactitud en el momento del insight. Pareciera que el cerebro apagara con esa actividad y justo antes de resolver el problema, todo lo relacionado con la entrada visual, con el funcionamiento de la visión, como una forma de bajar el ruido producido por el estímulo visual para que éste le permita encontrar una solución. Cállate la boca, estoy pensando en algo. Nos pasa a todos que muchas veces estamos hablando con alguien y de repente los ojos se van para arriba, están como distraídos. Lo que está haciendo el cerebro es apagar un montón de inputs visuales para focalizar en señales internas muy sutiles que van a dar lugar al insight. Aparentemente, si no haces esto, es difícil que el insight ocurra. Bien. Nos da una técnica de brainstorming solitario, no la voy a leer porque si no, no vamos a llegar a finalizar hoy el capítulo, pero la tienen ahí, técnica del brainstorming solitario. En el preciso momento en que ocurre el insight, aparecen unas ondas cerebrales llamadas gamma. Hablamos de la alfa recién, ahora aparecen las ondas gamma. Esto ocurre 30 milisegundos antes de que la respuesta aparezca en nuestra conciencia. Estas ondas son las más rápidas del cerebro y representan un grupo de neuronas que se disparan al unísono, todas juntas. La frecuencia gamma significa que regiones del cerebro empiezan a comunicarse una con la otra. Relacionándolo con la teoría de Kandel, imagínense los cajones que se abren y se cierran en diferentes puntos del cerebro, haciendo conexiones de conceptos al parecer no relacionados para formar una nueva idea, un insight. Las personas que meditan profundo tienen muchísimas ondas gamma. Las que se presentan mucha dificultad para aprender, pocas, y una persona que está inconsciente o en coma no tiene ninguna. El insight, además, viene acompañado de un golpe energético muy fuerte. Uno lo puede ver en las caras de las personas, en su voz o en su lenguaje corporal. Uno se siente bien, casi eufórico. Pero esta energía liberada por el insight tiene muy corta vida. Y es durante este breve tiempo de energía que la gente está más motivada y con más coraje para comprometerse a tomar ciertas acciones. Una vez que este cóctel de neuroquímicos desaparece, la motivación decrece con rapidez. Hay que hacer, activar, moverse lo más rápido posible luego de un insight. Soltá. Cuando un mono ve un tarro de nueces, va, mete la mano y agarra algunas. Pero la boca del tarro es tan angosta con la mano llena de nueces, no la puede sacar. El mono no quiere soltar las nueces, queda atrapado. Nosotros, las personas, también quedamos atrapados en cosas que no queremos soltar. Opiniones, preocupaciones, creencias, ansiedades. Ejercicios para cuando experimentás un bloqueo mental. Imagina que eso que te bloquea está representado físicamente por algo que vos estás vistiendo. Un gorro, un anillo, un pañuelo, un pullover, un zapato. Sácatelo y te vas a sentir liberado y más relajado. Como dice el gran Laín García Calvo, no me creas, probalo. Hay una relación muy fuerte entre los estados emocionales y los insights. La felicidad incrementa la posibilidad de tener insights, mientras que la ansiedad los decrece. Cuando uno está ansioso hay una actividad cerebral mucho más fuerte que dificulta la habilidad de recibir señales sutiles. Estas son las señales, como acabamos de ver, que ocurren justo antes del insight, cuando el cerebro se tranquiliza. Otros estudios muestran que aquellas personas que suelen tener más revelaciones son las más conscientes de sus experiencias internas. Pueden observar su propio pensamiento y entonces, al hacerlo, cambiar la manera en que piensan. Estas personas tienen más control sobre sus pensamientos y gracias a esto pueden poner la mente en calma para permitirse los insights. Toda técnica o disciplina que te permita conocerte más, desarrollar tu inteligencia emocional, te hace, literalmente según la ciencia, más creativo. No es una cuestión de focalizar o concentrarte más fuerte en el problema.
y tampoco hay que ser un genio para lograrlo. En resumen, es fácil quedar atrapado en un problema sin soluciones y esto en neurociencia se conoce como impasse. Resolver un impasse requiere dejar el cerebro en pausa, reduciendo su activación para que no aparezcan respuestas incorrectas. Tener insights o revelaciones requiere poder escuchar señales muy sutiles y permitirle al cerebro hacer conexiones internas. Para esto, la mente debe estar lo más calma posible, con la cantidad mínima de energía eléctrica. Por ello, las revelaciones ocurren en general cuando uno está más relajado o más contento. Entonces, siempre que puedas, intenta sacarte presión, extender un deadline, hacer algo divertido, reducir la ansiedad, tomarte un break o hacer algo liviano. Frena un poco tu mente para ver si así aparecen conexiones más sutiles. Y si el insight ocurre, focaliza en eso lo más rápido posible para que la energía no decrezca. Bien, tenemos luego la técnica de la palabra al azar. Los invito también a que la puedan leer. Y vamos a comenzar con la parte de relajación. Nos dice que los bloqueos vienen por estar en estado de ansiedad, por no poder estar contentos o felices, y eso hace que descrezcan los insights o las posibles revelaciones. Y nos dice que cuando una persona, por ejemplo, que medita mucho, tiene mayor cantidad de ondas gamma, entonces acá nos trae esta parte especial que es para relajarnos, para que nuestro cerebro esté más calmo. Y dice, leíste muchísima información, probablemente durante largos minutos. Te propongo parar de leer y tomarte un momento para relajarte. Tu cerebro ha estado con mucha actividad y la verdad es que se merece un pequeño recreo. Toma algunas inspiraciones bien profundas y solo quédate ahí sentado o acostado por 5 minutos. No lo vamos a hacer por 5 minutos, pero lo vamos a hacer por 1. Y vamos a tomar una respiración bien profunda. Mantengo y suelto. Respiro profundamente. Mantengo y suelto. Esto hace que nos relajemos, ¿no? Se sienten más relajados, pueden escribir ahí o abrir su micrófono. Podemos seguir tomando más respiraciones e inspiraciones profundas. Nos dice que cuando hagamos esto, dejemos que nuestros pensamientos floten sin control. Si nos sentimos cómodos haciéndolo, podemos cerrar los ojos. Ahora, ¿qué pasó con tu mente cuando hiciste esto? Sin duda, tomaste una respiración profunda. ¿Y qué hizo tu mente? ¿Aparecieron pensamientos? Seguro que sí. ¿Eran interesantes, utilizables o buenos para vos? Si no lo eran, igual no te preocupes. En este tipo de momentos las revelaciones aparecen más seguido cuando menos las esperás. Algunos investigadores llaman a esto la atención defocalizada. Como ya vimos, cuando menos intensa esta actividad, la red neuronal, más neuronas distintas pueden activarse. En otras palabras, si soltamos un poco lo que es lo mismo, ampliamos la red de pesca, vamos a poder capturar muchos más peces. En lugar de tener la red muy ajustada, la soltamos. Los momentos de relax no suponen necesariamente estar en silencio, con los ojos cerrados y quietos. Mucha gente los tiene cuando está conduciendo, cuando se está divirtiendo con algo, cuando está hablando de algo que no se relaciona con esa idea que busca, caminando, yendo a correr, lavando los platos, etc. En muchas ocasiones ocurre en la naturaleza, pero también cuando estás pintando, cuando estás en la arena o buscando un libro. Algunas personas simplemente se sientan y meditan. Ya vimos que en estos momentos de claridad mental aparecen más ideas que de costumbre. Las ondas cerebrales más frecuentes son las beta, asociadas con etapas de sueño nulo, cuando se está despierto y consciente. Al relajarse, las regiones más especializadas del cerebro empiezan a funcionar con menos actividad. Vimos que cuando sucede esto aparecen mayoritariamente las ondas cerebrales llamadas alfa,
que corresponden a niveles de baja actividad del cerebro. En estos estados alfa, nuestras redes neuronales dominantes no están muy excitadas o encendidas. Tendemos a perder un poco el foco, empezamos a estar menos concentrados y a fantasear cosas. Sucede a menudo antes de dormirnos, cuando a veces pensamos cosas ridículas o raras, empezamos a viajar en nuestra mente y a imaginar cosas. Cuando estas regiones bien especializadas del cerebro tienen menos actividad, el cerebro, como un todo, comienza a estar más activo. Es decir, al bajar la intensidad de algunas redes neuronales, permite mayor actividad general en todo el cerebro. Si yo bajo el volumen de las trompetas en una orquesta, voy a empezar a escuchar mejor el resto de los instrumentos. En estado alfa, las neuronas comienzan a encenderse y a disparar por todos los rincones del cerebro. Cuando esto sucede, la nueva actividad cerebral es dominada por las ondas gamma, que están, ya vimos, directamente relacionadas con la aparición de los insights. Cuando nuestra orquesta entra en calor antes de empezar el show, todos los instrumentos tocan cualquier cosa al mismo tiempo, produciendo una especie de caos musical. Estas serían las ondas gamma. Indican, de modo caótico, alta energía en el cerebro. Sin embargo, las ondas gamma también pueden tocar en sincronía, como si fuesen una alta energía sinfónica. Cuando esto sucede, ocurren altos niveles de proceso de pensamiento. Existe una cooperación y comunicación entre redes neuronales muy distantes. El cerebro empieza a integrar información compleja para poder descubrir significados o resolver problemas. Los monjes budistas en estado de meditación presentan altos niveles de sincronía de ondas gamma en el córtex asociativo. Las regiones del córtex asociativo son no especializadas, es decir, integran otras áreas del cerebro. En estado de relajación profunda, las partes especializadas del cerebro se silencian y las no especializadas que integran las otras se potencian. Es un buen momento para que ocurra una revelación. Cuanto más relajadas, más regiones del cerebro que no estaban conectadas comienzan a conectarse más. Por esto, la relajación promueve directamente la creatividad porque permite la aparición de más revelaciones que ocurren al asociarse regiones distantes del cerebro. Cajones que a la distancia se abren y se cierran, permitiendo a sus recuerdos asociarse libremente y de forma novedosa para generar una nueva idea. En esencia, el estrés tiene lugar cuando nuestros mecanismos de supervivencia están muy activos, y estos mecanismos incluyen muchas veces estar propensos a hacer juicios de valor bien rápidos o respuestas bien reactivas. Sabemos que para poder ser lo suficientemente flexibles como para probar nuevas ideas, necesitamos estar más tranquilos y no reaccionar tan rápido. Veremos más adelante que emociones como el estrés dependen muchísimo de una parte pequeña del cerebro que se llama amígdala. Sin embargo, solo es el 5% de todos los estímulos sensoriales pasan por la amígdala. Por lo tanto, el cerebro genera muchas veces reacciones emocionales con poca o limitada información. Estas emociones tienen directa influencia en nuestros pensamientos. Si reaccionamos a estas y a sus pensamientos asociados, podemos empezar a perpetuar o exagerar reacciones emocionales. Empezamos a no negociar. Mantenemos una perspectiva bien angosta. Escapamos o peleamos. Es entonces beneficioso permitir que nuestra reacción emocional inicial se calme, baje un cambio en vez de perpetuarse. Para poder tener ideas más creativas, es muy beneficioso relajarse. Lo dice una vez más. Veremos en más detalle que bajo condiciones de estrés, el cuerpo estimula la producción de una hormona, el cortisol, que destruye células neuronales del hipocampo. Esta región es muy importante para nuestra capacidad de memoria, pero también crítica para adquirir nuevos conocimientos, para tener ganas de explorar. En resumen, caminar en silencio, meditar, rezar o practicar cualquier tipo de actividad relajante no solo nos beneficia en la reducción del estrés y en bajar el nivel de la reactividad emocional, sino que además estimula los niveles de sincronicidad y actividades de las regiones no especializadas del cerebro. Esto permite crear más espacio en la mente para estar más propenso a generar ideas creativas o revelaciones que vengan desde nuestro inconsciente. ¿Qué onda? Dice. Las estrellas no pueden ser vistas durante el día porque su luz es sobrepasada por la del Sol.
De la misma manera, muchas ideas no pueden ser descubiertas porque son como pequeñas luces que están sobrepasadas por la actividad del cerebro. Esta actividad se la conoce como ondas beta. Son muy ruidosas, como el ruido que hace tu boca al comer papas fritas. Las ondas alfa son aquellas más profundas, más despacios y hacen menos ruido que las beta. Son las que se producen justo en el momento de los insights. Las ondas alfa calman tu mente y de esta manera vas a poder ver soluciones que ya están ahí. 4 sugerencias para promover las ondas alfa. Un ambiente tranquilo puede ser una habitación o un lugar afuera. Utilizar alguna técnica mental específica. Hay muchísimas técnicas de relajación mental. Si ya tenés una, perfecto. La idea es que una vez que elegiste una técnica, la practiques con frecuencia. Actitud pasiva. Vacía tu mente. Cuando vienen los pensamientos, déjalos pasar. No te quedes trabado dando vueltas sobre esos pensamientos. Posición confortable. Cualquier postura que te permita estar con la espalda derecha por lo menos 15 minutos sin quedarte dormido. Cambiando de hábitos. La gente dice que algo es imposible de hacer, no debería interrumpir a aquellos que lo están haciendo. Es un proverbio chino. Cuando tu jefe te pide que pienses de manera no convencional, ¿un temblor frío recorre la espalda o en cuanto te lo pide sentís una especie de excitación incontrolable por el desafío que eso supone? Bajo la consigna de encontrar una alternativa creativa, se cierra por el temor. No, disculpen. Bajo la consigna de encontrar una alternativa creativa a determinado problema, ¿tu cerebro inmediatamente se cierra por el temor que le genera probar algo nuevo? No a todos les resulta fácil el cambio. Tomar el riesgo de descubrir nuevos caminos puede resultar incómodo. Frente a los desafíos diarios, preferimos atenernos a lo familiar con herramientas y soluciones que ya funcionaron en el pasado. La búsqueda de una salida diferente a los problemas de la vida cotidiana no es un hobby que uno vaya a asumir voluntariamente. Desaprender viejos hábitos que nos permitan activar una nueva lente con la que capturar lo que está sucediendo a nuestro alrededor puede resultar un proceso muy difícil. Para eso, vayan a la playlist de hábitos atómicos. Tiramos chivo, ya que estamos. Bien, pero el cambio, sin dudas, es posible. Si miramos a nuestro alrededor, encontramos innumerables ejemplos de personas que parecen tener una capacidad infinita de pensar respuestas nuevas y creativas a los desafíos en su vida personal o profesional. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas sean creativas? En pocas palabras, el deseo de serlo. Prestemos atención a aquel que siempre sigue el camino conocido frente a la persona que marca su propio rumbo. Aquel que abraza la oportunidad comienza a ser creativo de inmediato. Los que prefieren atenerse a lo probado de antemano y fiable encuentran mucho más difícil empezar. La principal diferencia entre los dos es el deseo de imaginar las cosas de otra manera. Si este ingrediente clave de deseo, la voluntad de mirar el mundo a través de nuevas ideas, está ausente, se vuelve casi imposible pensar de manera creativa. La razón puede ser tu amiga o tu perdición. ¿Cómo procesamos la información nueva? Para dar sentido a lo que parece ser una situación sin sentido, lo primero que hacemos la mayoría de nosotros es apelar a nuestra amiga de confianza, la razón. La razón, creemos, nos permite reducir el riesgo de equivocarnos, mejorando, al mismo tiempo, la calidad de las decisiones que tomamos. En efecto, nos sentimos seguros, con la certeza de que podremos distinguir las ideas más viables de las menos viables. Como pensamos en el problema racionalmente, por lo tanto, hemos llegado a la solución más razonable. Utilizamos nuestro sentido común. Sin embargo, mi concepto de sentido común puede diferir de lo que vos considerás el sentido común. ¿Esto significa que yo soy una persona más racional? No lo creo. Lo que ocurrió en realidad es que apliqué mi versión de la razón a una circunstancia particular. Pero tu versión de la razón es diferente, no irracional, solo diferente. Cuando nos enfrentamos a los desafíos diarios, tendemos a clasificarlos utilizando nociones predeterminadas. Por ejemplo, ¿cómo enfrenté este problema en el pasado? No tenemos tiempo para dedicar un análisis lógico profundo a cada situación.
Cuando nos enfrentamos a la necesidad de procesar nueva información, la respuesta automática de la mayoría de nosotros es utilizar nociones predeterminadas. Es un mecanismo vital que nos permite usar el comportamiento aprendido y reaccionar eficazmente en el mundo que nos rodea. Sin embargo, también puede cegarnos ante nuevas oportunidades. El miedo al imprevisto, a lo desconocido, puede llevarnos a pasar por alto nuevas posibilidades. Salir fuera de nuestra zona de confort no es una perspectiva atractiva, implica riesgos. La apertura de un nuevo mundo de oportunidades puede ser intimidante y navegar aguas desconocidas puede hacernos sentir completamente perdidos. Esa falta de control sobre hacia dónde vamos puede llevar a cerrarnos, a detener efectivamente los flujos creativos. La necesidad de control, basándonos en la tranquilidad de usar lo que antes no funcionó, puede cegarnos a nuevos descubrimientos y nuevas posibilidades. Controlar lo incontrolable. Mientras que el control es necesario en determinadas circunstancias, no podemos controlar absolutamente todo en nuestra vida. Constantemente, las influencias externas nos impiden hacerlo. La voluntad de otro puede llegar a superar nuestra propia voluntad, causándonos frustración o enojo. Dicha ansiedad puede anular nuestra visión y hacer sentir innecesariamente estresados. De la misma manera, tratar de seguir siempre el último grito de la moda puede hacernos sentir incompletos si no tenemos el accesorio digital más moderno, el último teléfono celular, etc. Al igual que control, esta búsqueda constante de la satisfacción material puede conducir a la frustración. Cuanto más se insiste en el control, más satisfacción externa necesitamos y mayor será nuestra exposición a la frustración innecesaria. Al seguir nuestros hábitos, confiamos en nuestras suposiciones. Y suponer puede causar limitaciones, lo que a su vez limita nuestras opciones. El control excesivo no se lleva bien con un mundo en constante cambio. Pero como animales de costumbre que somos, nos apartamos del cambio, prefiriendo casi siempre que los comportamientos y hábitos aprendidos guíen nuestras decisiones. Sin embargo, una vez que aceptamos que el mundo se mueve a diferentes ritmos, si somos capaces de adaptar una realidad en constante cambio, nos podremos volver más libres para descubrir una nueva forma de vivir o encontrar una nueva perspectiva sobre un viejo comportamiento. Encontrar la libertad. En el proceso de cablear de nuevo nuestro cerebro para pensar de manera no convencional, en el aprendizaje de cómo encarar un problema desde otra perspectiva, dando pasos en un territorio desconocido, se requiere energía y, como hemos visto anteriormente, deseo. Este deseo de explorar nuevas alternativas para romper con nuestras suposiciones nos proporciona las herramientas para ir más allá de los límites de nuestros comportamientos habituales. Si nunca le damos una chance a las nuevas ideas, entonces, ¿cómo pretendemos progresar? Si superamos los obstáculos de la terquedad y nos damos la posibilidad de alternativas creativas, esto puede liberar una fuente inagotable de nuevas oportunidades. Lo que alguna vez fue impensado y generaba temor, ahora se convierte en un llamado a la acción para probar algo nuevo. No se puede negar que el proceso creativo es difícil, pero si decidimos seguir su camino, experimentaremos una gran sensación de libertad en nuestra vida. La seguridad de que una nueva idea que funciona más allá de su vida útil puede llevarnos al estancamiento y a no poder ver una alternativa, una solución más creativa. Ser creativo requiere de fomento e incentivos. El cambio de mentalidad debe tomarse en serio el aprendizaje permanente, donde la mente está constantemente abierta a soluciones nuevas y creativas. Pensar de manera creativa nos permite experimentar nuevas ideas y esto implica estar constantemente adaptándonos al cambio, en un lugar donde el suelo bajo nuestros pies nunca es firme, por demasiado tiempo. Esta repentina libertad trae consigo la capacidad de encontrar lo extraordinario en lo ordinario. A menudo los comportamientos y hábitos aprendidos regulan la forma en que enfrentamos los desafíos de nuestras vidas. Pero sabemos que el cambio es posible si le damos una chance a las ideas nuevas. Simplemente hay que encender la chispa del deseo de cambiar. Bien. Y nos dice, tus asunciones son tus ventanas al mundo. Lávalas cada tanto, si no la luz dejará de entrar. Y nos habla de la técnica de asunciones revertidas.
Todo tema, disciplina o desafío tiene sus asunciones. Lo que está dicho, lo que se sabe o lo que se cree que debería ser. Escribí todas las asunciones relacionadas con tu desafío creativo y después revertirlas. ¿Qué surge a partir de eso? El punto ciego del experto. Algunos estudios sobre pensadores muy creativos nos muestran que todos tienen una característica en común: cierta habilidad para tolerar la ambigüedad, la disonancia, la inconsistencia y las cosas que están fuera de lugar. Estos pensadores van a mirar el problema de distintas maneras, van a tratar de examinar distintas variables buscando muchas veces por lo inesperado. Cuanto más educados somos, más cubitos de hielo tiene nuestra cubetera y más especializados se vuelven. Esto puede conducir a tener una imaginación más limitada si no la ejercitamos. A menudo, las personas que saben más ven menos y las personas que saben menos ven más. Leonardo da Vinci nunca fue a la universidad. Su mente de adulto se parecía más a un vaso de agua que a una cubetera. Su mente integraba información en vez de segregarla. Y nos trae la técnica de profesiones y oficios, donde tenemos que hacer una lista de profesiones y oficios, a elegir al azar 3 letras, por ejemplo, la C de carpintero, la B de bombero y la M de mecánico, y de cada una de estas escribir una lista de atributos y características de las 3 profesiones. Pensar con fluidez sin detenernos, listando todo lo que aparezca en nuestra mente, incluso si tenés pensamientos asociados con esas profesiones. Combina todo lo que escribiste, las características, los atributos, los pensamientos asociados con tu desafío creativo. Sin duda, aparecerán ideas absolutamente diferentes. Esto es conocido como el concepto de blending, la mezcla de conceptos que en apariencia no están relacionadas y a los cuales tratan de encontrarlos una relación. Vas a estirar tu imaginación haciendo multiplicidad de asociaciones entre diferentes profesiones u oficios y combinándolas de manera aleatoria en nuevas ideas relacionadas con lo que vos necesitas, con tu desafío. Y llegando al final de este capítulo número 3, nos cuenta una experiencia personal, un impas personal que dice que en el 2004 se encontraba en la Escuela de Medicina de Harvard, estudiando la distrofia muscular de Duchenne, una terrible enfermedad genética del músculo. Hacía 2 años que él estaba en Boston, cuenta, ¿sí?, donde había llegado proveniente de Francia después de realizar su doctorado. Y se encontraba en una encrucijada, porque desde que había llegado había empezado a hacer experimentos con esta enfermedad y se sentía como estancado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hacemos todos cuando estamos estancados. Vamos a buscar a alguien que sepa más sobre ese tema para poder tener claridad. A lo que él fue a hablar con el doctor Louis Kunkel, que era su jefe. Durante más de 3 horas vieron todos los resultados y todos los estudios que él había realizado, y el jefe, el doctor jefe, le dice que bueno, que hay algo que no le está cerrando. Porque él, en vez de ir a preguntarle a él mismo, no va y le pregunta al personal de limpieza. Al personal de limpieza, dirán ustedes. Bueno, Stanislaw Bachrach pensó lo mismo. ¿Cómo voy a ir a plantearle esto que tiene muchos conceptos técnicos a gente común y corriente? O sea, que no ha estudiado esto, que no tiene idea sobre esto, ¿no? Entonces lo que hace es reunir a todos estos empleados en un salón de usos múltiples y empieza a compartirle en su idioma, en español, recordemos que estaba en Estados Unidos, a esta gente estos estudios que él había realizado. Hasta que una de las personas del público, ¿no?, lo que le dice es que ella, era una mujer, veía en estos estudios manchas negras, ¿no? Lo que él dice, esas manchas negras significa que ahí no hay nada. Pero ¿cómo puede aparecer una mancha negra donde no hay nada?, le dice ella. Si no está la mancha negra, es porque algo sucede, le dice. Entonces se quedó pensando, hasta que llegó a la conclusión de que él, en el inicio de esos estudios, había encontrado un error gracias al pensamiento de esta mujer. O sea,
Fíjense, buscando otra perspectiva, fuera totalmente de su cuadro cultural, por así decirlo, o profesional, encontró el error que estaba cometiendo y pudo pasar ese impasse que estaba manteniendo. Se equivocó al armar los reactivos químicos y la tecnología para desarrollar la técnica. Bien, y nos deja una última técnica, lo muy diferente. A veces las ideas más interesantes o fértiles aparecen de elementos formados por las temáticas más diferentes o asimismo opuestas a las que estamos tratando con nuestro desafío creativo. Por ejemplo, si estoy trabajando como organizador de eventos y mi desafío es cómo hacer más entretenidas las fiestas de jóvenes, puedo hacer una lista de atributos y características relacionadas con una iglesia. A medida que vas listando atributos y características de las iglesias, van a aparecer en tu mente asociaciones muy interesantes y divertidas que podés adaptar a tu desafío creativo. Y luego, al final de este capítulo, nos deja el test creativo, ¿sí? Que lo tienen en el libro, está en el PDF también, no sé si lo llegan a ver ahí, que los invito a que lo puedan desarrollar en la semana para seguir trabajando el capítulo número 4, que comienza hablando de los sentidos. Muy bien, familia. Esto ha sido la tercera sesión del libro Ágilmente de Stanislav Bachrach. Bienvenidos a todas las personas que se han ido uniendo en el camino. Así que bueno. Por acá voy cerrando grabación. Nos quedamos conversando con las personas que están unidas. Espero que hayan tenido una linda lectura. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.